Cambios a la SP2 del artista marcial. En primer lugar, el ataque básico golpea desde 2 campos, antes desde 1. Onda expansiva también golpea desde 2 campos de distancia, y ahora también le hace daño a enemigos a 2 campos alrededor del objetivo. Le aumentaron la probabilidad de causar heridas internas de 20% a 40%, este efecto negativo causa que el enemigo desperdicie una habilidad, si la utiliza mientras lo sufre. 1000 pisotones, ahora se teletransporta al objetivo aunque el poder haga miss. Aguante ahora da directamente la bendición de posibilidad de ataque, que evita recibir daño y potencia algunas habilidades del especialista. Antes al utilizar aguante debías bloquear un ataque para conseguir la bendición de posibilidad de ataque, ya no es necesario tener que bloquear. Para balancear un poco esta mejora, le aumentaron el enfriamiento de 7 segundos a 12. Zancada al utilizar este poder, se consigue una pequeña bendición que bloquea el siguiente ataque y se recibe iluminación el cual potencia las 2 bendiciones relacionadas a las posturas de ataques de luna o loto. Antes debías bloquear un ataque aunque igualmente recibías el daño, lo que no tenía sentido. Ahora la duración de la bendición dura 2.5 en vez de 5 segundos. Esas son las habilidades básicas del artista marcial. Ahora pasaré a hablar de la posición de luz lunar. El enfriamiento de la bendición se redujo de 90 segundos a 10, la animación del poder también se hace mucho más rápido. La bendición como tal es la misma, habilita los poderes de la luna, pero ahora también aumenta el índice de acierto y su duración pasó de 60 segundos a 300, aunque eso es algo irrelevante ya que la idea es cambiar de postura seguido. Si se bloquea un ataque con zancada y luego se utiliza este poder, también recibiremos una bendición que aumenta el daño en 20% durante 60 segundos. Baile salvaje de cuarto creciente ahora hace daño a enemigos alrededor de 4 campos, en vez de 2 como antes y el enfriamiento pasó de 20 segundos a 15. Si utilizamos aguante antes de este poder, el personaje se hará invisible, eso no tiene cambios. Corte de cuarto creciente. Ahora golpea desde 9 campos en vez de 5 y se redujo el enfriamiento de 25 segundos a 20. Si se utiliza aguante antes que esta habilidad le roba mana al objetivo un total de 75 multiplicado por nivel del personaje. Si somos nivel 99 sería un total de 7425 de mana que se le quema al enemigo. Poder de la luz lunar. Se redujo el enfriamiento de 60 segundos a 30 y tiene 100% de causar un efecto negativo de nivel 4 que le impide el movimiento y aumenta la probabilidad de recibir un golpe crítico durante 6 segundos. Pero si utilizamos aguante antes de este poder, el efecto negativo causado es otro y esto es lo nuevo, reduce el nivel de defensa en 1, aumenta la probabilidad de recibir un golpe crítico y reduce las resistencias un 5% durante 10 segundos. Considerando que el poder recarga en 30 segundos y el debuff dura 10, parece que la SP es viable para raids donde se requiera bajar la defensa a los jefes. Eclipse lunar. Se redujo el enfriamiento de 150 segundos a 70. Este poder no causa daño, solamente le deja un efecto negativo al objetivo que lo expone al próximo ataque. Antes era un efecto negativo de nivel 3 y le aumentaron a nivel 5, pero le bajaron el daño aumentado y daño crítico de 50% a 25%. Si se utiliza aguante antes que este poder, el efecto negativo es más potente. Antes era de nivel 4 y ahora de nivel 6, pero también le bajaron el daño aumentado y daño crítico de 100% a 50%. Eso sería todo con respecto a los poderes lunares. Ahora le toca a los poderes del loto. La posición floral que habilita los poderes del loto ahora recarga en 10 segundos, antes en 90. Si se bloquea un ataque con zancada y luego se utiliza este poder también se recibirá una bendición que disminuye el daño recibido en 15% y aumenta las defensas en 10% durante 60 segundos. Antes aumentaba las defensas en 20 puntos fijos y tenía una probabilidad del 30% de reducir los daños un 20%. Salto de flor de loto. Le redujeron el enfriamiento de 90 segundos a 20 y ahora se teletransporta al enemigo aunque la habilidad haga miss. Si se utiliza aguante antes que este poder, no se consume el enfriamiento, por lo que podemos utilizarlo nuevamente. Semilla del loto. Se redujo el enfriamiento de 120 segundos a 30 segundos. Este poder invoca 2 flores del loto kamikazes. Si se utiliza aguante antes que este poder, se invocará otras 2, dando un total de 4. El cambio significativo es que ahora las flores tienen una velocidad de movimiento de 12, siendo que antes tenían de 6. Trampa de loto. Se le redujo el enfriamiento de 180 segundos a 35, se aumentó el rango de 2 campos alrededor a 4 y la animación es mucho más rápida que antes. Si se utiliza aguante antes que este poder, el daño causado aumenta en nivel del jugador multiplicado por 100, siendo que antes era por 10. El efecto negativo ahora dura unos segundos menos, pero no deja atacar al enemigo. En flor, se redujo el enfriamiento de 240 segundos a 70, este poder no sufrió más cambios. Si se utiliza aguante antes que este poder, la probabilidad de causar el efecto negativo aumenta.
Eso sería todo. El punto más fuerte es el cambio a aguante. Como ya mencioné, antes tenías que bloquear una habilidad utilizando aguante para poder desencadenar los poderes potenciados, y al eliminar ese paso hace la SP mucho más ágil y menos dependiente de intentar coordinar aguante con el poder del rival. Zancada continua funcionando de ese modo, pero al ser solo para las dos bendiciones de posturas no es tan necesario, pero puede beneficiar a los que dominen la mecánica del bloqueo, ya que ahora sí bloquea el daño y antes no. Entre los cambios a estos dos poderes y todas las reducciones de enfriamiento considero que ahora sí es una SP utilizable en general. Antes no estaba suscrito, ahora lo estás considerando.